La sesión pasada habíamos hecho una revisión del catálogo. Habíamos ido al CENOF. En el CENOF nos habíamos ido hasta la... A ver. Para ver el referente justamente del programa que estamos trabajando. Siempre es bueno revisar la versión que está publicada en la web. Y el programa es programación de sistemas de información. Aquí habíamos revisado que habían dos competencias y que en base a esas dos competencias habíamos analizado un poco cómo es que se desarrolla, qué cosa comprendía cada una de ellas. Y esto nos hacía ver que tenían que ver con muchos temas, entre temas y también software, ¿no? Porque se trata obviamente sobre ello. Y nos hacían algunas cosas, ¿no? Algunos temas que tenían que ver con gobiernos, con microservicios, frontend, backend. Es toda la lluvia de ideas, de términos que estaban vinculados al tema de programación de sistemas de información. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para nosotros, a partir de esto, comenzar a generar las capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Para eso, no es porque lo diga yo, sino siempre nos vamos a remitir a lo que dice la normativa. Estoy tomando los lineamientos académicos generales del CEPRO, de la Educación Técnico-Productiva, en la resolución viceministerial 188, y ahí nos dice qué cosa es la capacidad, ¿no? En el punto 19.4.4 plan de estudios, nos dice que el plan de estudios tiene los siguientes elementos como mínimo. La capacidad, el indicador del logro, el contenido de aprendizaje, unidad didáctica. Eso es lo que son los elementos del plan de estudios. Sabemos que los planes de estudios de nosotros se organizan de manera modular, ¿no? Para abordar las competencias. Entonces, quiere decir que cada módulo va a contener esos elementos, ¿no? La capacidad, el indicador del logro, en fin. Pero cuando estábamos hablando de que hay que generar las capacidades, tenemos que saber qué son las capacidades. Dice, las capacidades son aprendizajes necesarios, son aprendizajes. ¿Qué son las capacidades? Son aprendizajes. A nosotros nos han enseñado que es el conjunto, ¿no? De conocimientos, de habilidades, de destrezas, de actitudes. Pero eso finalmente, ¿qué cosas son? Son aprendizajes, pero que integran, ¿no? Tanto lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Y eso es lo que está apareciendo aquí, ¿no? Justamente dicen, son aprendizajes, ¿no? Requeridos para el logro de la competencia. Se expresan en, ahí está, lo cognitivo, procedimental y lo actitudinal. La determinación, ahí está, justo. ¿Cómo vamos a generar nuestras capacidades? Estamos hablando, y acá ya dice, ¿no? La determinación de las capacidades parte del análisis de las competencias. O sea, hay que analizar las competencias para, a partir de eso, generar las capacidades. Entonces, tenemos que ir generando cuáles son, en ese análisis, nosotros hemos identificado ya nuestras palabras, los temas en los cuales giran, están alrededor las capacidades. Y luego dice que se estructura ya en verbo, objeto y condición. Muy bien. Siendo todo esto los temas, tenemos que comenzar a discernir, bueno, no toditos son capacidades, ojo, son temas todavía hasta ahora. Y dijimos, probablemente no sabemos si todo esto va a ir como un curso, como una capacidad. Probablemente algunas sean temas tan grandes que tengan que desagregarse en temas más específicos.
Algunos pueden ser temas muy puntuales, muy concretos. Algunos pueden ser parte del otro. Y por ejemplo, en base a eso vemos el tema de microservicios. Tiene mucho que ver con toda la programación, ¿no? De servicios concretos, de servicios específicos. Pero esto es producto de, ¿no? En otras palabras, yo para hacer estos microservicios lo hago programando. Y eso quiere decir que puedo hacer como una capacidad de desarrollar microservicios, y para esto voy a necesariamente tener que desarrollar pues el dominio de un lenguaje, ¿no? De programación. Pero dicho sea de paso, ese tema de lenguajes de programación también está puesto acá. Entonces puede que esté de alguna manera vinculado, esté inmerso ese tema. El frontend lo que hace también es un conjunto de programaciones que tiene un objetivo, ¿no? De hacer toda una puesta de interacción, ¿no? De controles, de diseños, de cosas que va a ver el usuario final, ¿no? Los usuarios finales. Entonces, pero para hacer todo ese conjunto de cosas, de elementos con el cual va a interactuar y va a visibilizar el usuario final, va a aprender entre lenguajes de marcado, ¿no? Hojas de estilos, algunos lenguajes de programación o unas bibliotecas para la interacción justamente de ello. Entonces también acá está de alguna manera el desarrollo de lenguajes. Puede ser entonces que frontend sea una capacidad, o quizás que esto en realidad tenga que ir desagregado en más capacidades. Estábamos resaltando en amarillo, aquellos puntos en los cuales nos vamos a basar o vamos a poner una prioridad para poder generar nuestras capacidades. Pero dice además el programa, en los lineamientos, hay que analizar las unidades de competencia. Entonces, cuando uno no tiene idea, ¿cómo hemos generado estos temas? ¿De dónde han salido estos puntos? Uno, es que no los ha dicho obviamente el experto, pero aparte de eso, el experto también de dónde ha comenzado a decir, a señalar estos puntos. Ha comenzado desde acá. Ver la competencia y ver los indicadores de logro. Los indicadores de logro deben aparecer, deben de alguna manera, esto que está poniéndonos acá como una referencia del indicador, es el indicador del logro, debe aparecer de alguna manera referenciado en la capacidad o en los indicadores de logro de capacidad, pero tiene que aparecer. Algunas instituciones, algunos toman la decisión de que de alguna manera, ¿no? Estos se conviertan en capacidades y comienzan a convertir a todos los indicadores en capacidades. Y no siempre es la idea, porque a veces esto, como son indicadores, pueden ser algo complejo, puede ser un indicador concreto. Entonces puede ser que no necesariamente esto pues va a convertirse en una capacidad, sino puede ser un indicador de logro de la capacidad incluso. Cuando es algo complejo, eso puede convertirse en una capacidad, ¿sí? Podría ser. Ahora, no siempre es uno en uno. También a veces pasa que estos dos temas están tan vinculados que en realidad de esos dos está generándose un tema, un aspecto a tratar. Así es que esto en realidad debería ser para mí una capacidad. Entonces ahora tenemos que comenzar a decir cuáles van a ser esas capacidades. Para eso voy a habilitar otra hojita, otro borrador, para comenzar acá a ir colocando cuáles serían esas capacidades. Y vamos a imaginarnos en términos de habilidades. Así.
Aunque por ahí no lo vamos a observar bien, mejor lo traigo nomás como compuestos. Ya está. Ok. Muy bien. Acácito voy a comenzar. Vamos a trabajar la primera unidad de competencia. Y aquí vamos a ir escribiendo la capacidad. Por ejemplo, una habilidad que tiene que tener para lograr ser competente en desarrollar la construcción de programas de sistemas de información, una de las capacidades tiene que ver con, a ver, comencemos, con el front-end. ¿Qué cosa es lo que debe desarrollar como habilidad en este front-end? Profesores, ¿qué es lo que debería desarrollar como capacidad para el tema del front-end? ¿Qué es lo que se le pide que nos demuestre el estudiante? ¿Algún maestro, por favor, de la especialidad? Sí, buenos días, señora directora, buenos días, ingeniero. Básicamente, en lo que es frontend, el estudiante debería de hacer un diseño de la página web. Básicamente trabajando los formularios. El frontend básicamente es lo que ve el usuario final, en este caso el que va a utilizar el software. Y para lo cual vamos a utilizar programas como HTML, como CSS y como JavaScript. Y avanzando tal vez un poco más, como decía el ingeniero en la anterior sesión, podríamos utilizar inclusive el React. O puede ser el Angular, y una serie de frameworks nos permiten ayudar a programar lo que es el frontend. Entonces, básicamente, en esta etapa, el estudiante tendría que hacer su diseño de página web y la programación de la página web, la maquetación de la página y la automación, pero a nivel de usuario, o en este caso, exactamente, ¿no? Para los usuarios de la página web, para los usuarios del sistema. Ok, bueno, en razón de lo que usted me está diciendo, ya estaba escribiendo, aunque me estoy adelantando un poquito, mejor voy a frenar un poco. La idea es que desarrolle interfaz. ¿Qué es eso? Desarrollo de interfaz con el usuario, o del usuario final. Esa es la idea. Ya eso nos va dando una mejor idea para eso, ver con el tema del frontend. Con eso estamos tachando. Luego, para el tema del backend, sería ¿cuál es la capacidad que requerimos lograr en el estudiante para dominar algo relacionado al backend? Otro colega, por favor, a ver si nos puede apoyar. Buenos días con todos los presentes. Bueno, para hacer mi aporte referente al backend, en este caso el estudiante, como ya en el frontend ya tiene la visualización de la información, de los alcances que tenga su página web, por ejemplo, en un backend es necesario que el estudiante domine, programe en PHP, de tal forma que pueda acceder a una base de datos, ¿no? En Oracle o tenemos el SQL o el MySQL, en cualquiera de ellos, ¿no? Para de esa manera, esa base de datos, ¿no? Pueda presentarlo como reporte, ¿no? Y tener su información al tanto.
Muy bien. Muchas gracias. Entonces acá, a ver, es conectar con la base de datos. Para generar reportes, eso es lo que nos está indicando el maestro. Muy bien. Ya, ahí tenemos otra idea. Pero además de conectar con la base de datos, el programa hace algo, ¿no? O sea, si bien lo que hace es justamente conectar con la base de datos para mostrar, sacar de allí información que quiere visualizar el usuario final, la base de datos es una organización de los datos, ¿no? Es una colección de datos. Y que esto el programa lo que hace de alguna manera es procesar esos datos, ¿no? A veces los calcula, a veces simplemente los almacena, a veces los relaciona, ¿no? Un registro con otro registro, ¿no? De otras tablas, en fin. Entonces, la base de datos como tal, lo que hace es almacenar de manera ya interrelacionada, en fin. Y si nosotros solamente tenemos un programa que nos conecta nada más a la base de datos, no es un software simplemente, quizás no necesitaríamos en todo caso el software, sino de frente solo la base de datos. Pero el software, la base de datos por sí sola, nos permite almacenar, nos permite guardar de manera organizada, en fin. Pero el software sí le da un valor agregado para el procesamiento. Y eso es justamente lo que creo que el colega nos ha tratado de decir cuando ya habla de generar los reportes, ¿no? Se pueden hacer allí algunas otras acciones más. Entonces, vamos a colocar aquí, esta idea no lo dejamos allí, sino también es la lógica de funcionamiento, ¿no? Trabajar la lógica de funcionamiento, de procesamiento en todo caso. Y obviamente también el tema de la conexión a la base de datos. Muy bien. Luego hemos hablado de los marcos de referencia. En los marcos de referencia, ¿a qué se llamaba marco de referencia? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Lo escucho, maestro? Creo que no, ¿no? Se ha filtrado solamente el micrófono. Muy bien. Disculpe, maestro, disculpe. Estaba haciendo algunos apuntes y se me activó el micrófono. Disculpe, Ya, ok, no se preocupe. No se preocupe. Ingeniero, no sé si me permite, por favor. Por favor. Sí. Regresando al cuadro anterior, ingeniero, no sé si podría exactamente al cuadro, exacto. Ingeniero, ahí estaríamos aprovechando para ganar tiempo, ya también incluir lo que son los contenidos. De tal manera que en la primera parte donde se habla de, digamos, en este caso, backend, mi colega había enunciado que podríamos trabajar básicamente con lenguaje SQL y con PHP. De tal manera que ya tengamos ya incluso ya los conocimientos, ¿no? Perdón, los contenidos. Entonces, no sé si al costado ya se puede ir escribiendo, por ejemplo, para el frontend podríamos ya estar colocando el HTML, el CSS, el JavaScript, y en frontend estar colocando ya el lenguaje SQL y el PHP, el lenguaje PHP, ¿no? No sé si eso cabe, ingeniero. Muy amable, solamente eso quería decir. Gracias, profesor. Sí, es muy buena su sugerencia, solo que eso nos va a cargar un poquito y nos va a distraer por cada una de las capacidades. Vamos a tratar de sí, de ir de no perder esas sugerencias, de todas maneras, pero hay algo que yo quiero primero terminar es de colocar ya, de tener el bosquejo de todas las capacidades. Solamente las ideas, en fin, en términos de ideas, pero ya mucho más ya concretas, porque acá todavía eran como temas, aspectos,
Y aquí ya estamos tratando ya un poquito más que estos van a conllevar a una habilidad. Entonces, eso es lo que ahorita terminemos. Luego, como segundo paso, lo que vamos a hacer es vamos a pulir esto ya de manera metodológica con la estructura que pide la normativa. Y obviamente vamos a correr. Terminamos esa estructura y allí vamos a dar pase ya al tema de los indicadores y los contenidos. Para no desaprovechar los contenidos que ustedes están justamente ya señalando, vamos a incluir dentro de la capacidad, cuando redactemos, ahí vamos a colocar esas palabras, porque se deben considerar eso dentro de la capacidad, ¿no? Entonces, eso vamos a ir colocando allí también para que no se vaya perdiendo. ¿Ya? Muy bien. A ver. Tenemos por acá los marcos de referencia. En los marcos de referencia, estaban hablando acá sobre sobre la metodología, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a programar? Siempre hay que definir una lógica de nuestras acciones, nuestras actividades, ¿no? Entonces, para eso es importante que se llama considerar justamente lo que acá nos decía, ¿no? Tanto como Scrum o como UML, son metodologías, ¿no? Metodologías de trabajo. Entonces, en términos de habilidad, ¿qué cosa es lo que nosotros buscamos? No en términos de contenido, sino vayamos en términos de habilidad. ¿Qué buscamos lograr? Que el estudiante identifique las metodologías, que la persona aplique metodologías, que a ver, ¿cuál es en realidad entonces en términos de habilidades que pedimos que se demuestre o que ejecute, que realice la persona con respecto al marco de referencia o a las metodologías para el desarrollo, ¿no? Para el trabajo. Allí por favor, alguna sugerencia de los colegas. Ingeniero, sería que aplique las metodologías, ¿no? Pero en este caso, en la competencia creo que está un poco más específico del ciclo de vida, del desarrollo de sistemas. Ya. Que aplique correctamente, ¿no? La metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistemas podría ser muy amable. Listo. Metodología del ciclo de vida, el desarrollo todos de sistemas lo que dice, ¿no? A ver, veamos. A ver, acá está. Acá está, ciclo de vida y desarrollo de sistemas. Ahí está. Muy bien. Ingeniero, y en ese contexto ya como tema, más bien como tema, sería la metodología Scrum, como es una metodología ágil, y el UML como una herramienta, ¿no? Entonces ya, eso sería más bien como temas, ingeniero. Muy amable, gracias. Listo. Ok, lo voy a ir agregando por acá, como está diciendo, para que no se nos pierda. Ya. Listo. Otra cosa que también teníamos que ver era el tema de base de datos. ¿Cuál es la habilidad que se les pide que demuestren con relación a la base de datos? Que diseñe base de datos, que cree base de datos, que maneje base de datos. En esa parte sería gestión de base de datos. Gestiona base de datos, ok. Muy bien. Gestiona, lo decimos porque es un término bastante genérico, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, correcto, ingeniero. Listo. Ya.
ahora viene acá con lenguajes de programación. ¿Qué cosa tenemos, qué habilidad debe demostrar con respecto a los lenguajes de programación? A ver, colegas, con respecto a los lenguajes de programación, ¿qué es lo que nosotros buscamos lograr en el estudiante como habilidad? ¿Qué debe hacer? Bueno, podría ser construye páginas web o construye sistemas de información utilizando correctamente los lenguajes de programación. Ya. Construye Sistemas de información, sitios web o sistemas de información sería, utilizando correcta o adecuadamente los lenguajes de programación. Bien, gracias. Ujú. Listo. Muy bien. De los temas de aquí, por ejemplo, metodologías ágiles estaba pues acá con el marco de referencia, que ya también lo hemos tratado. ¿Hay algún otro tema de aquí que tengamos que, digamos, a partir de eso, ver que eso también es otra habilidad que debe demostrarse con respecto a calidad, a pruebas? Bueno, esto es un tema de arquitectos, arquitectura. Pruebas de aprendizaje. Es como aprenden, dice, ¿no? Como aprenden más o menos la herramienta, el marco, como cómo están interactuando con el equipo de programadores, ¿no? Eso hablaba. Bueno, ¿cuál de estos más podría ser otra capacidad? ¿Ver, colegas? Calidad, pruebas, modelado de datos, documentación, gestión del tiempo. Bueno, gestión no solo del tiempo, sino entre otras cosas. Aplicaciones móviles, auditorías de sistemas, diseño de procesos, seguridad. ¿Alguno de esto constituye algo que se puede demostrar en una habilidad? A ver, colegas. Voy a comentar un poquito más ya para que vean. Ya, a ver, ingeniero, básicamente eso estaría relacionado con la unidad de competencia número 2, ¿no? En donde nos habla de pruebas de calidad, prácticamente ya para finalizar con nuestro programa de estudios que va a durar 2 años, ¿no? Pues la última Sí, parte que corresponde son a las pruebas. En ya. todo caso, ingeniero, podríamos tal vez ahí colocar examinar, ¿no? Que va a examinar en realidad. Examinar y efectuar pruebas a las aplicaciones o a los sistemas de información. Examinar y realizar pruebas, o sea, el estudiante debe estar con esa capacidad, ¿no? De examinar y realizar pruebas a los sistemas de información para que los valide, ¿no? De que ese sistema de información responde, digamos, a los requerimientos establecidos en el análisis. Ya. Pero eso sería para la competencia 2, me dice usted, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ya, pero para esta competencia 1, dejando de lado pruebas y calidad, ya, modelado de datos, documentación, gestión del tiempo, ¿estas constituirían alguna de ellas para una habilidad? ¿Cuál de ellos, ingeniero?
básicamente para la unidad de competencia 1, me parece que ya con lo que es el análisis y diseño del ciclo de vida, con lo que es programación, con lo que es maquetación, con lo que es integración, y ya estaríamos cumpliendo para la unidad de competencia 1. Lo que nos estaría faltando es para la unidad de competencia 2. Ahora, lo que es el modelado de datos, obviamente lo vamos a hacer cuando trabajamos lo que es la programación SQL. ¿No? Y la documentación, obviamente lo vamos a estar haciendo en todo momento, porque vamos a hacer documentación de análisis, vamos a hacer documentación de diseño, documentación de programación, documentación de base de datos, e inclusive vamos a hacer la documentación, pues el manual del usuario del sistema de información, ¿no? Eso me parece que es un tema transversal en todas las capacidades, en todo caso. Ok. ¿Algo con respecto a aplicaciones móviles? Sería muy interesante también tocarlo tal vez en lo que es la parte de programación, ¿no? De lenguajes de programación. O en realidad, cuando nosotros vamos a hacer un sistema de información, obviamente nuestros sistemas van a estar también orientados no solamente a sistemas, digamos, en computadoras, laptops, sino también probablemente en tablets, en celulares, y por ahí podríamos realizar algunos apps, ¿no? También para celulares, pero eso ya va a estar dentro de la programación. Por ejemplo, a un alumno se le ocurre, dice, maestro, queremos hacer un proyecto para celular. Obvio, voy a utilizar todas las herramientas, los lenguajes de programación, el análisis, el diseño y todo eso. Yo estimo de que más bien dentro de lo que son aplicaciones móviles ya está implícita dentro de todo lo que vamos a desarrollar. Ya. Ok. Pero consideremos algo acá. Cada una de estas se va a convertir en una capacidad y estas se van a desarrollar en un periodo académico. Vamos a hablar de unas 16 semanas. Cuando hablamos de la lógica de la programación, o donde se va a hacer la programación, el desarrollo de sistemas, o acá lo que dice, ¿no? Construye sistemas utilizando lenguajes de programación. Allí, esas 16 semanas va a alcanzar el tiempo para trabajar sistemas de información con aplicaciones móviles y todo ello. O quizás es necesario desdoblarlo en otra capacidad para que pueda desarrollarse también de manera paralela o de manera secuencial, pero que tenga que trabajarse por separado, porque no va a alcanzar el tiempo en una sola capacidad. ¿Quién sabe? Pregunto eso un poco para considerar en el tema de los periodos, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando, mientras van analizando también, vamos de una vez ahora a revisar con el referente. Dijimos que cada uno de estos indicadores debe aparecer o bien en la capacidad o bien en los indicadores del logro. Este tema de acá, que dice, elabora los componentes de aplicación y de datos, utilizando los códigos y sentencias de lenguajes. Este tema es un indicador. ¿Dónde se va a abordar? ¿En cuál de estas ideas está más o menos ya tratándose ese tema? A ver, colegas, por favor, vamos haciéndolo un poquito más rápido. El 1, elabora los componentes de aplicación de y datos utilizando los códigos, sentencias de lenguajes. Eso, ¿en cuál de estas capacidades o en cuál de estas ideas ya estamos abordando ese tema? ¿Se está abordando o no se está abordando? Bien, ingeniero, en realidad ese tema, esa capacidad, o perdón, en este caso es un indicador de logro,
va a estar en sí en todo momento, ¿no? Porque la codificación no solamente lo vamos a hacer, digamos, en backend, no solamente vamos a hacer en frontend, no solamente probablemente vamos a hacer inclusive cuando vamos a hacer la evaluación. La programación va a estar constante en los 4 periodos académicos que va a durar nuestro programa de estudios. Entonces, debemos entender también de que ese indicador de logro, por algo vamos a lograr, se va a lograr en 2 años. O sea, eso no se va a lograr solamente el primer mes o el primer periodo académico. Eso no se va a lograr solamente el segundo periodo académico. Eso se va a lograr al finalizar los 4 periodos académicos. Consecuentemente, ese indicador de logro está permanente seguramente va a estar permanente en cada una de las capacidades, en este caso de los módulos, si se quiere hablar ya de manera más clara. Bueno, al menos yo lo entiendo así, ingeniero. No sé cuál será su apreciación. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Como ya estamos nosotros aquí determinando cuáles van a ser nuestras capacidades, tenemos que comenzar ya allí, como dice, aterrizar y llevarlo para ver si es que es un indicador que se va a ver en la parte final o se va a ver durante todo el desarrollo. Entonces ese indicador debe estar presente seguramente de una u otra manera en las distintas capacidades. Pero ahorita ya tenemos más o menos una idea de que por la complejidad de esta primera competencia o por la complejidad y también por las cosas que se van a tener que desarrollar, va a durar por lo menos 3 periodos académicos. Probablemente, eso todavía hasta ahorita no hemos determinado, pero nos damos una idea. Pero ya hay que ir pensando en temas de tiempos, en temas de periodos académicos. Entonces, si este indicador se va a ver ya, ¿en dónde se va a ver? ¿Se va a ver ya en esta capacidad, en esta otra? Se va a ver en todas. Ah, ya, perfecto. Se ve en todas y lo colocamos entonces después como un indicador que va en todas. Si este indicador en realidad no va a ir como indicador, sino tiene que ser parte de la capacidad. ¿Y en cuál? Eso se está viéndose ya con este de acá, con construcción de sistemas, o se está viéndose ya acá con el tema de lenguajes, de programación. Con eso ahí se está abordándose. Y ahí tendrá que más o menos tener algo de esa referencia, ¿no? Por ejemplo, será ya construye sistemas, ¿no? O construye los componentes de aplicación y de datos, ¿no? Utilizando códigos y sentencias de los lenguajes de programación, ¿no? De los distintos lenguajes de programación, o ponemos ahí incluso, no, perdón, en la capacidad no se puede colocarse, ya en los contenidos se va a PHP y esas cosas, ¿no? Los demás lenguajes. Pero aquí ya tenemos que más o menos visibilizar dónde estaría ese indicador, dónde se vería, porque eso es lo que nos van a verificar, van a revisar este indicador, no sé más o menos dónde aparece, si aparece en la capacidad o aparece en los contenidos. Eso obviamente nos van a revisar ya en el formato, ¿no? Cuando estén aquí en el formato, ellos, ¿no? Miran acá la competencia, miran acá la capacidad, y esto lo van viendo, lo van cruzando con el referente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que nosotros ya ir comenzando a verificar cada uno de estos indicadores en dónde se va a visibilizar. Entiendo que este tema ahorita de códigos y sentencias con lenguajes de programación, creo que se va a ver aquí, ¿no? En el 1. Perdón, esta sería, a ver, tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Sería con la sexta más o menos en que se va a ver. La segunda, elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente. Miren, está hablando de plan de pruebas unitarias y estamos en la competencia 1. No estamos en la competencia 2 todavía,
que también va a hablar de ya, pero de pruebas integrales, dice, ¿no? En la competencia 2. En la competencia 1 sí habla entonces algo de pruebas, pero de pruebas unitarias de cada componente. Entonces, ¿eso en dónde estamos viendo? Si ustedes me dicen, no, eso ya está acá adentro, ah, ya, perfecto. Entonces, cuando esta capacidad tengan que allí generarle sus indicadores de logro de capacidad, entonces tendrá que estar presente esto de acá también. Si es que me dicen que eso va a ir dentro. Y si me dicen que eso no va a ir dentro ahí, y no se está tocándose ni acá tampoco, ni en esta otra capacidad, ni en esta otra capacidad, ni en esta otra capacidad, entonces tenemos que agregar uno. Entonces les pregunto, el tema de acá elaborar y ejecutar plan de pruebas unitarias de cada componente, ¿en cuál de estas se va a abordar o ya se estaría tratándose ese tema de plan de pruebas? O no está ahí y necesariamente tenemos que ver allí otra capacidad que trabaje exclusivamente ese tema. O como les digo, o quizás ya está por acá o en otra. Yo quiero que ustedes, por favor, vamos analizando y me van indicando. Mientras tanto, ok, a ver, quiero terminar esta partecita, por favor, para que de una vez me digan, ¿estaría dentro de uno de estos o va aparte? A todos los colegas de la carrera de la especialidad, por favor, del programa, cualquiera. Ingeniero, el detalle justamente en la sesión antepasada, lo que más o menos íbamos también es, en el supuesto caso de que vamos a ponerlo como en este caso como una capacidad, tendríamos que ver qué temas vamos a tratar dentro de esa capacidad. Porque podría ser esa, ¿no? Que en la práctica, ingeniero, las pruebas unitarias se hacen en todos los procesos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un módulo para un formulario, yo no lo voy a dejar ahí, tengo que hacer mis pruebas unitarias. Si yo voy a hacer una consulta a una base de datos, yo tengo que hacer mis pruebas unitarias. ¿Cierto? Listo. Entonces, Entonces, estaría como indicador en cada uno de ellos. claro, ¿Verdad? como indicador, pero Perfecto. también se podría tratar como una capacidad terminal, pero el detalle es qué temas trataríamos dentro de esa capacidad terminal o qué indicadores de logro tendríamos que tener. Entonces, como que ahí no amerita, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Sí, ingeniero, sería mi apreciación, muy amable. Muy bien. Maestros, yo estoy ahorita fungiendo de metodólogo, así es que les estoy más o menos preguntando para que ustedes hagan el análisis y me puedan decir. Ojo, no les estoy yo imponiendo que creen ustedes aparte la capacidad para eso. Solamente les estoy colocando, indicándoles las alternativas, para que en función de eso ustedes más o menos puedan decidir si eso tendría que estar allí en, que se llama, como un indicador dentro de cuál, o iría como otra capacidad, ¿no? La pregunta es así. Obviamente ya también sé que eso se tiene que desarrollar dentro de uno, entonces me dirían, como ustedes ya me han dicho, eso estaría dentro de cada uno de estos. Perfecto. Eso es lo que quería que me digan y pasamos al siguiente. Documenta los artefactos. Y creo que esto, lo que usted comentaba hace momentos también, eso también nos decía que eso igual también se va a realizar en cada uno de estos. Tendría que haber otra capacidad para ello. También, ¿verdad? A ver, por favor, si me confirman. No sé, no conozco mucho del tema, pero creo que sí debería haber otra capacidad. Considero. Muy bien. A ver, por favor, los colegas de la especialidad. Ingeniero, en todo caso, por ejemplo, ¿no?
Si tendríamos que desagregarlo de esa manera, tendríamos que, por decirle nada más, en la primera etapa donde habla de análisis y diseño de sistemas o el ciclo de vida, ahí podríamos colocar como una capacidad lo que es precisamente la documentación del análisis y diseño, y ahí sí estaríamos hablando de lo que es el UML, ¿no? Ahí sí podríamos tratarlo como todo un tema, como una capacidad, como un tema el UML. Entonces, ahí sí ameritaría, me parece, en la primera, ¿no? Entonces, la parte de la documentación, pero ya de lo que es el UML. Entonces, ahí trataríamos, por ejemplo, ese tema de UML, ¿no? Muy bien. Ya, acá entonces, sistema de información, ¿no? Con UML, ahorita estoy colocando así en ideas, en grueso todavía, en borrador. Con UML y la documentación correspondiente. Por ahora, ¿ya? Así, para que no se vaya. Muy bien, pero ahí está dando cabida que tenga que ver entonces por ahí otra capacidad. Perfecto. Vamos en el otro. Elabora componentes de interoperación utilizando los códigos y sentencias. Componentes de interoperación. Hablamos de interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo hacer estas? Bueno, en el fondo está pidiendo que trabajen también el tema de web service, ¿no? Conexiones allí para la interoperabilidad de sistemas. ¿Eso se va a trabajar en alguna de estas capacidades o creamos una capacidad exclusiva para trabajar ese tema? ¿Se trabajaría en uno de estos, colegas, o se tendría que trabajar aparte en otra capacidad? Acuérdense que cada uno de estos se van a trabajar en un periodo académico. ¿En alguno de estos se van a trabajar esos o creamos otra capacidad? Bien, ingeniero, partiendo de lo que acaba de decir, debemos entender de que nosotros vamos a trabajar solamente, aquí ya veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y usted dice, cada uno de ellos vamos a trabajar en un periodo académico. Recuerde que nosotros solamente tenemos como máximo 4 periodos académicos. O sea, no tenemos 6 periodos académicos. Solo los institutos tienen 6 periodos académicos. Entonces, lo que tendríamos que enfocarnos es en este caso, establecer 4 capacidades, en este caso 4 capacidades, considerando de que cada capacidad va a ser para un periodo académico. Yo creo que aquí ya nos estamos pasando demasiado, ¿no? Ya, no, justo ahí, bueno, ya, ok. Entonces, esa no es la idea, profesor. En un periodo se ejecutan varias capacidades. Cada una de estas van a ser capacidades. Si decimos que estas se van a desarrollar en el primer periodo, pertenecen al mismo módulo, estas se van a desarrollar en el segundo periodo, pero siguen siendo parte del primer módulo, y esta y otra se van a desarrollar en el tercer periodo, y van a seguir siendo parte del primer módulo. Entonces, no es cerrarnos en una sola capacidad. Sí, es más, nos van a pedir que se generen varias capacidades. De acuerdo a lo que nos señala. Sí, ingeniero, una consulta. ¿Cuántos módulos vamos a tener, en este caso, la especialidad de computación?
porque todo esto va a estar en función a la periodicidad, va a estar en función a los periodos de estudio, inclusive ya, bueno, si vamos un poquito más, va a estar en función a los créditos que nos otorga la ley y en función a las horas que nos otorga la ley. Entonces, para ya aterrizar un poco, sería bueno decir cuántos módulos vamos a trabajar, porque además tengo entendido, ingeniero, que si bien es cierto, una unidad de competencia se desagrega en capacidades y cada capacidad equivale a un módulo. Ahora, dentro del módulo ya van a haber unidades didácticas. Entonces, lo que usted estaría haciendo en todo caso son unidades didácticas, porque yo tengo entendido de que una capacidad equivale a un módulo. O sea, va más o menos en ese orden, ¿no? Unidad de competencia, la unidad de competencia se desagrega en capacidades y las capacidades equivalen a módulos y los módulos tienen sus unidades didácticas. No sé si estoy en lo correcto. Ya, muy bien. Va a disculpar, maestra, voy a utilizar uno de los archivos. Ya estoy usando un archivo que no es de la especialidad, es de otra especialidad, pero solamente para mostrarle un poquito el esquema. El módulo puede abordar una competencia o el módulo puede abordar dos competencias. Ahí dice la unidad de competencia 3 y la unidad de competencia 2. Así puede ser. Dentro de ese módulo hay tres componentes. Competencias específicas, competencias para la empleabilidad y experiencia formativa en situación real de trabajo. Cada una de estas competencias tienen sus capacidades que se van a abordar a través de una unidad didáctica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, ahora, ¿cuánto puede durar esto en el periodo académico? Nosotros vamos a decir, ¿no? Estas capacidades, estas dos primeras o estas tres, las vamos a desarrollar en el periodo académico 1. Entonces, voy colocando allí en el 1, todos esos tres se van a desarrollar en el primer periodo, lo que antes le llamaban semestres o ciclos, en el primer periodo. Y las otras capacidades o las otras unidades didácticas, así quieren llamarlo, se van a desarrollar en el otro periodo académico. Allí estaría durando quizás 2 periodos. Ese puede ser una forma. Ahora, puede ser que todas estas se van a desarrollar en un solo periodo académico, ¿ok? Todas las capacidades, cada capacidad se aborda con su respectiva unidad didáctica y estos se van a abordar todos en el primer periodo. Perfecto. O capaz este módulo va a durar 3 periodos académicos, ¿no? Entonces, todas sus capacidades, cada capacidad se aborda con cada unidad didáctica, estas en el primer periodo, las siguientes en el segundo y las siguientes en el tercer periodo. Entonces, de cada competencia tenemos que generar sus capacidades, sus unidades didácticas para el periodo. Pero si decimos que en el periodo académico, voy a solo abordar una sola capacidad con una sola unidad didáctica, mi capacidad está siendo bastante grande en relación a la competencia y puede que necesite mejor desagregarla para poder abordar de una mejor manera. Entonces, eso es lo que nosotros ahorita estamos haciendo. Estamos tratando de determinar cuáles son las capacidades. Pero frente a la pregunta que usted hacía también, ¿cuántos módulos vamos a tener? Lo mínimo es que podríamos incluso toda la carrera tener un solo módulo. Probablemente si tenemos 2 competencias, nos van a decir un solo módulo, pues no hace la carrera, ¿no? Debería tener por lo menos 2, mínimo 2. ¿Y cuántas unidades de competencia tiene? Tiene 2. Ah, ya, entonces lo que corresponde es que cada módulo aborde su propia competencia. Eso, donde no lo digo yo, lo dicen los lineamientos académicos. A ver, está por acá. Parte de los módulos. Acá está. Cada módulo debe responder como mínimo a una competencia específica, dice, ¿ves? Como mínimo, a una. Puede ser, dice, excepcionalmente hasta 2 adicionales, siempre y cuando el grado de complejidad de estas últimas corresponda.
¿Qué quiere decir? Que hay una que es más operativa que la otra. Ahí sí se puede, ¿no? Dice agrupar. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, a la pregunta, ¿cuántos módulos más o menos vamos a tener en el programa de programación de sistemas de información? Tendríamos que tener 2. ¿Cómo se van a llamar? Eso todavía no lo hemos ya determinado, pero sí hay un borradorcito acá que puse, con algunas palabras, para que tengamos una idea de por lo menos de qué va a tratar. Ahora, ¿cuánto va a durar? Ahí viene la gran pregunta. Entonces, no es que repartamos, vamos a tener 4 periodos. Entonces, acá le ponemos el 1, el 2, y acá le ponemos el 3 y el 4. No necesariamente tenemos que ser equitativos con eso, sino dependiendo de cuán compleja es esas competencias, cuán compleja es esta otra competencia, se tiene que asignar en función de eso el tiempo, se tiene que distribuir. Entonces, dado por lo que nosotros veíamos, que aquí era básicamente hacer pruebas, y eso creo que tranquilamente podría desarrollarse en un periodo, aunque eso recién estamos ahorita viendo, determinando, por eso justamente es para ver la cantidad de capacidades que vamos a generar, que tiene que ver con cada una de estas competencias, podemos estimar. Ahorita todavía no hemos determinado, porque para determinar tenemos que ver más o menos qué capacidades se van a trabajar. Probablemente, como les decía, es una probabilidad, no estoy diciendo que así va a ser, probablemente puede que termine así. El primer módulo se desarrolla en 3 periodos y el segundo módulo en un solo periodo. Probablemente, pero eso todavía no lo vamos a saber hasta que logremos determinar bien nuestras capacidades. Capacidad que va a desarrollarse en una unidad didáctica. Y que el conjunto de unidades didácticas es lo que desarrollamos en un periodo académico. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a este punto? Porque quizás, o sea, si esto no está claro, justo vamos a tener esa dificultad todavía en poder determinar ya las capacidades, ¿no? Me avisan y lo explico de otra manera, por favor. Sería así, más bien, que me digan. Sí, maestro Dixon, queríamos, sí, no, particularmente no me ha quedado muy claro. En el cuadro que utilizó de confección textil, ahí no sé si podría repetir en esa parte. Podríamos tener mínimo dos módulos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, 2 módulos, ya, dos módulos. Tenemos 1, 2 módulos, hasta 3. En 4. Hay 4 módulos. Es más, vamos a contar de nuevo ya. 1, control de calidad. Técnicas de tendido es 2. Técnicas de cortado es 3. Ensamble y ensamble es 4. Pienso en las prendas, creo que hay 5. Bueno, hasta ahorita lo que estoy contando. Solamente por nombre, ¿eh? Porque el contenido no está vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ahora, Aparentemente. sí. Maestro, en todo caso, la unidad didáctica, ahí van a, bueno, descripción de competencia, capacidades, puede haber 5 capacidades, por ejemplo, en la primera unidad de competencia que le podríamos poner. Ya, vamos a ponerle 5. Nos decía que podríamos poner en las unidades didácticas, en el primer periodo académico, podemos repetir para el segundo nos señala las mismas también, o una parte de ellos. Eso no me quedó muy claro. Ok. Decíamos, organizar el trabajo. Bueno, este quizás se llama, digamos, ¿no? La unidad didáctica se llama áreas de trabajo. Áreas de trabajo, así se llama. O organización, si quieren colocarla. En fin, se va a desarrollar en el periodo 1. Se llama control de calidad. Control de calidad, ¿pero de qué? De producción, del proceso de producción. Control de calidad, de proceso de producción. Bueno, en fin. Entonces, se desarrolla en el primero. En fin. Así, ¿no? El siguiente, capaz es otra cosa.
Y ese se va a desarrollar en el segundo. Digamos, podría ser. Y cierran el módulo. El otro módulo, como este ha durado hasta, perdón, acá no podría haber una sola capacidad, tendría que haber otra más, otra unidad didáctica más. El segundo. Y para el siguiente módulo, seguramente las capacidades, en fin, empezarán en el periodo 3. ¿No? Puede ser así, esa es una. La otra alternativa es que este también vaya en el primero, también este vaya en el primero, y todos van al primero. El siguiente módulo, con sus propias unidades didácticas, irán en el segundo. Esa es otra alternativa, pero no es que se repitan. No es que se repitan. Cada módulo se desarrolla, ¿no?, de manera independiente, terminal. Ok. No sé si eso quedó claro o estoy generando más dudas. Bueno, sí quedó claro. Muchísimas Ya, gracias. muy bien. Regresamos entonces aquí. Según eso, a ver, maestros, por favor, lo que ahorita estamos tratando es la unidad de competencia 1 y tenemos que encontrarle todas las capacidades necesarias para abordar a esa competencia. Y una vez que tengamos todas esas ideas ya de capacidad, comenzamos a ver en secuencia cuáles deberían desarrollarse primero o cuáles deberían desarrollarse, ¿no?, después, para poder hacerlo de esa manera. ¿Y cuáles son los temas? Comenzamos, decíamos acá. Acá, aparentemente, ya tenemos acá todas nuestras capacidades con las cuales vamos a lograr que construya sistemas de información, tal como dice la competencia. Pero para poder corroborar eso, estamos mirando aquí el referente. Y nos dice, cuando te comienzan a revisar el plan de estudios, comienzan a ver, dice, esta competencia, a ver, ¿cómo se ve en el módulo? Comienzan a analizar ahí. ¿Cómo se ve estos indicadores, a ver, en el módulo? ¿Está en la capacidad o está en el indicador? ¿No? Y comienzan a ver. Incluso a veces, alguna vez había algunos especialistas que solo buscaban en la capacidad y decían, no han tomado en cuenta tal indicador, ni tal indicador, ni tal indicador. Y bueno, se le precisaba y se le decía, ese indicador está dentro de la capacidad 3 o dentro de tal capacidad, ahí está abordándose. Entonces, a veces todavía teníamos que precisar así, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos tratando de ver si ya todas estas de verdad ya las estamos, que se llama, viendo, ¿no? Pero acá estoy viendo una capacidad y eso les pregunto. El tema de desarrollar o elaborar, dice, componentes de interoperación. En otras palabras, como les decía, son aplicaciones básicamente para interoperar sistemas, para comunicar sistemas, ¿no? Y para eso generalmente usamos, pues, web service, usamos esas cosas. Para hacer una web service y todo eso, ¿lo van a hacer dentro de alguna de estas capacidades? ¿O tendríamos que generar otra? Exclusivamente para ver eso. Maestros. Bien, maestro, en realidad la interoperatividad en este caso, el desarrollo de sistemas, ¿en qué consiste, no? Interoperar. O sea, ¿cómo integramos dos componentes? A eso se refiere básicamente, ¿no? ¿Cómo dos componentes van a interactuarse y de tal manera que, supongamos, alguien desarrolla un interfaz gráfico para ingreso de datos y el otro desarrolla un interfaz gráfico para consulta de datos, para reporte de datos? Entonces, ¿cómo esos módulos se van a integrar, se van a interoperar? O sea, ¿qué quiere decir?
que cuando lo juntamos esos módulos van a operar correctamente. Entonces, a eso se refiere la interoperatividad, ¿no? En ese contexto, estimo de que esa interoperatividad, ingeniero, también se va a ir dando conforme, por eso precisamente decía, ¿no? En todas las fases se va a ir integrando, hasta que vamos a llegar al año, el segundo año, en donde efectivamente ya el sistema va a estar completamente desarrollado y va a estar completamente interoperativo y operativo. Es más, va a pasar las pruebas de calidad en todas sus etapas. En ese contexto, ingeniero, estimo también que la interoperatividad está integrado en cada uno de los módulos conforme vamos a ir avanzando. Muy bien, listo. Entonces va a estar dentro de estos. Perfecto. Tiene usted toda la razón. Yo me equivoqué. Eso le digo, al ver interoperación pensé que era la interoperatividad de sistemas y no es eso. Usted ha hecho una precisión correcta que dice la interoperación de componentes. Y eso es así. Está perfectamente. Muy bien, entonces eso se va a abordar seguramente dentro de este, pero no se olviden, porque luego para generar los indicadores son ustedes los que conocen ya al interior para cada unidad, para cada capacidad, quienes van a tener que proponer los indicadores. Pero eso ya es una tarea posterior y les voy a decir cómo se hace para que también tiene toda una estructura, una forma de cómo hacer también eso. Pero ahorita lo que estamos haciendo es tratar de ver, ¿estamos abordando todos o no estamos abordando todos con nuestras capacidades, no? Eso es lo que estamos ahorita chequeando. Entonces, esta ya se está abordándose. Perfecto, se está abordándose. La siguiente. Ingeniero, a ver, en todo caso, esa interoperatividad no estaría por demás. Bueno, en realidad estamos en un proceso de análisis, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar ya del React o digamos el Angular, ¿no? Estimo de que esa interoperatividad, ingeniero, podríamos tratarlo en esa capacidad. ¿Por qué, no? Porque si bien es cierto, vamos a ir estudiando HTML, vamos a ir estudiando CS3, vamos a estar estudiando JavaScript, y entonces, ¿cómo integramos todos esos componentes, no? ¿Cómo integramos todos esos componentes? ¿Lo vamos a integrar en React o lo vamos a integrar en Angular? Entonces, ingeniero, no estaría por demás también considerarlo, probablemente la interoperatividad como una unidad. Entonces sí, ahí lo encontramos el tema, ¿no? Porque la idea es esa, o sea, no es lanzar, digamos, una capacidad, pero ¿qué temas desarrollamos? Ese es el problema, el meollo del asunto. Pero si encontramos la capacidad y cómo vamos a lograr esa capacidad, con qué contenidos, cómo lo vamos a lograr, qué vamos a desarrollar, yo creo que valdría la pena. En ese caso, ingeniero, yo sería de la idea que de la interoperatividad sí se tendría que considerar y dentro de ello estaríamos hablando, ya a los alumnos enseñaríamos lo que es el React o lo que es el Angular, ¿no? Estaría muy bien, ingeniero, por ese lado. Ok. Muy bien. Interoperatividad de los módulos, de los componentes, perdón. Sí. Listo. Ahí está la idea. Ya está. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente. Y justo era el que usted decía, ¿no? Que estaba repetido con el 2 con el 5. Lo habían repetido ahí. Muy bien. Continuamos. El sexto. Documentan los artefactos de los componentes de interoperatividad de la arquitectura. Muy bien. Eso usted también nos dijo que es igual, es algo transversal. Va a estar dentro de cada una de estas capacidades, ¿verdad? Correcto, ingeniero. Sí. Correcto, ingeniero, sí. Sería de esa manera. Muy bien. El otro, elabora las modificaciones a los componentes informáticos, utilizando lenguajes. Modificaciones a los componentes. O sea, aquí la capacidad del estudiante es ver cómo actualizas, cómo modificas la codificación de un programa que ya está pues hecho, ¿no? Cómo modificas allí alguno de sus componentes. Obviamente generando o modificando, eliminando códigos, líneas, ¿no?
Entonces, ¿esa sería otra capacidad o estaría comprendido dentro del desarrollo, dentro de estos que ya estamos viendo acá? También estaría dentro de cada uno de ellos, porque es obvio que mientras uno va desarrollando, digamos, tú presentas un prototipo y el usuario final te dice, no, yo prefiero que este botón no esté, o agrégale un botón eliminar o consulta, qué sé yo. Entonces uno va a ir modificando. Y en todas las etapas y en todo momento se hace la modificación de los módulos, en este caso de la programación. Entonces sería también un tema transversal, ingeniero. Muy bien, listo. Ahora el 5, no sé si se parece tal cual al 8. Elabora el plan de pruebas. Se parece, ingeniero. ¿Sí? Entonces estaría ya dentro de lo que hemos mencionado. Y documenta los artefactos, estaría ya dentro de lo mencionado. Listo. Con eso cerramos la primera unidad de competencia y ahora sí hay que darle la formita ya de la capacidad. Dice que para dar la forma de la capacidad hay que respetar esta estructura. La estructura es, ay, caramba, estábamos abajito, ¿no? 20.4, acá. Acá se dice, la estructura para la formulación de la capacidad debe ser un verbo en infinitivo, objeto y condición. Entonces, a ver, eso nos escribimos acá. Verbo en infinitivo. Quiere decir que debe terminar en ar, er, ir, ¿no? Luego debe ir el objeto y luego debe ir la condición. Muy bien. Esta estructura, creo que se los he comentado en uno de los talleres, lo que nos hace, en realidad, esto con esto, en la primera parte, el verbo con el objeto, en realidad lo que está haciendo es describir la habilidad. Habíamos visto que la capacidad, dice, es el conjunto de habilidades, de conocimientos y de actitudes, ¿no? Entonces, lo primero que dice que tienes que escribir es la habilidad. Y luego, en la condición, es donde hay que escribir allí cuál es la parte cognitiva y cuál es la parte actitudinal. Ese detallito hay muchas veces que no nos explican. Entonces, ¿cuál es la habilidad que yo quiero ver en el estudiante, que se ve en la persona, que es una capacidad observable, medible? Muy bien. La capacidad debe ser de diseñar, debe ser capaz de diseñar el sistema de información hasta allí. Perdón, diseñar los componentes en todo caso. Los componentes del sistema de información. Hasta ahí está el verbo y está el objeto. El verbo diseñar y el objeto los componentes del sistema de información. Hasta ahí tengo la habilidad. ¿Cuál es la habilidad? Que diseño los componentes. O sea, lo que yo puedo observar, medir, está diseñando los componentes. Perfecto. Y ahora viene la condición. En la condición, ¿qué es lo que tengo que denotar? La parte cognitiva y la parte actitudinal. ¿Qué debe conocer entonces para diseñar los componentes? Hemos dicho que va a utilizar, ¿no? Utilizando un UML. Ahora, UML podemos colocarlo en español de preferencia. El lenguaje unificado de modelamiento, ¿no? Utilizando el lenguaje unificado de modelamiento. Paréntesis UML. ¿Qué más? Ya. Utilizando un lenguaje de UML. Después, ¿qué más? Voy a utilizar el lenguaje. También
dijimos que aquí tenía que documentar, ¿no? A fin de, para documentar el sistema de información. Ok, ya está. Como documentar el sistema, nada más, digamos, para que no seamos muy redundantes. Ahora, hasta allí aparentemente ya está. Y la gran mayoría de veces ahí nada más lo dejamos. Y también nos los consideran, ahí nos los pasan. Pero a veces nos olvidamos de esa parte actitudinal. En esta capacidad, además de diseñar los componentes, la actitud que debe también, que involucra hacer el diseño de los componentes, ¿cuál es? Debe ser acucioso, debe ser responsable, debe ser ¿no? de manera responsable, o debe respetar la codificación, ¿no? Para documentar de manera ordenada, ¿no? Ahí ya le estamos colocando la parte actitudinal. Para documentar, ¿no? De manera ordenada. Bueno, ya se supone que el UML es el estándar, ¿no? Y ya está, ahí tenemos nuestra primera capacidad. Y ustedes justamente ya han hecho este ejercicio, por eso es que ya se me estaban adelantando, y me decían, a ver, vamos, me estaban dictando la capacidad, pero tenía que hacer la demostración, pues, ¿no? Paso a paso para poder llegar a este punto. Ahora sí, es lo del frontend, ¿no? Sería desarrollar la interfaz del usuario final, ahí viene, ¿no? Considerando acá era los lenguajes. ¿Qué más será? Profesores, ahora sí. Para el frontend tenían que considerar los lenguajes de marcado, de estilos, ¿de qué más, por favor? Hasta acá está la habilidad. ¿Cuál es la habilidad? Desarrollar la interfaz del usuario final. La parte cognitiva, considerando los lenguajes de marcado. Estamos hablando de quién, básicamente. HTML, decían. Estilos. Hablaban del CSS. Pero estaban mencionando otros más. Es lo que estábamos justamente, teníamos por acá. A ver, anotadito. Angular, React. Justo lo que usted está diciendo, ¿no? Para la integración y esas cosas más. Entonces, podemos colocar eso aquí. Considerando los lenguajes de marcado, estilos e integración, ¿no? De componentes. Ingeniero, estimo de que ese tema va a estar para otra unidad, perdón, para otra capacidad, esa parte de la integración, porque solamente en lo que es desarrollo de interfaz sería, inclusive con esos dos ya podríamos generar los interfaces, ¿no? Sí, entonces, por eso es que prefiero no colocarle allí, solamente así genérico, porque esto ya es en contenido. Claro. Marcado, estilos, listo. Respetando, ¿qué cosa? Respetando, ¿aplican algún estándar? Bueno, en realidad, sí, claro, por supuesto, porque esa programación es a nivel internacional, ¿no? Estés donde estés, es la misma codificación. En ese caso, aplicando los estándares internacionales, sería, ¿no? Aplicando los estándares internacionales de las tecnologías de información. Listo. Muy bien. Lo dejamos hasta ahí. Esta es también la parte actitudinal, ¿no? Entonces, acá está la habilidad. Verbo, objeto. Ahí está. Mi habilidad.
Lo cognitivo, acá está. Lo actitudinal, ahí está también. Eso es. Los ingleses, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Gales, ellos solamente, esto no me declaran, la habilidad, nada más. Cuando hacen sus planes de estudio, ellos solamente declaran esto. No colocan esto de acá. Nosotros decimos, pero el enfoque por competencias o de capacidades tiene que ir completo. Tiene que ir la habilidad, lo cognitivo y lo actitudinal. Entonces, ellos nos dicen, es que al poner tú ya la habilidad, esto ya está, se supone, hasta se asume que ya obviamente hay conocimiento y actitud asumida para desarrollar, para aplicar, para hacer esto de acá. Por eso es que ellos ya no colocan. Pero si nosotros en nuestro país no colocamos esto, simplemente no se considera, ¿no? Así simplemente como salga para que, porque acá el logro era completar la habilidad. Entonces, por eso que todavía en nuestro país todavía se mantiene que la estructura tiene que ir ver objeto condición, ¿no? Bueno, tratemos de no dilatar, sigamos avanzando. Aquí, con respecto a la lógica de procesamiento, de funcionamiento, es construir, desarrollar, ¿no? Sería desarrollar la lógica de procesamiento, ¿no? Utilizando lenguajes de programación. Lógica de procesamiento de cada componente utilizando lenguajes de programación. Acá sí es lenguajes de programación. ¿Lenguaje de programación así o quieren especificar algo más? ¿Lenguaje de programación para entornos web o simplemente lo dejamos así abierto? ¿Y qué conocimiento más debemos considerar para desarrollar la lógica de procesamiento? A ver, colegas. Colegas. Dispense, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Quería saber qué otro conocimiento más tienen que considerar para desarrollar la lógica de procesamiento de cada componente. Sí, en este caso tendríamos que ver más. Esto me parece que está más ligado a lo que decía ya la integración entre lo que es el SQL y el interfaz, ¿no? Y a través de qué lenguaje, en este caso el lenguaje PHP. Sin embargo, me parece que esto estaría dentro de la siguiente conectar base de datos, dice, ¿no? A ver, esto habríamos que analizarlo bien, ingeniero, porque esta parte estaba más ligada a lo que es el lenguaje de programación PHP, y el siguiente capacidad estaba más ligado a lo que es SQL, ¿no? En realidad el lenguaje no es SQL. Así es. Eso es en términos de ideas, pero ya en términos de capacidades, esto es desarrollar. Lo que va a hacer aquí es básicamente va a programar componentes. Puede ser que en PHP o no sé, con el que ustedes determinen. Aquí está desarrollando interfaces, todo lo que son interfaces. Aquí está desarrollando la lógica ya, cómo va a funcionar, qué va a trabajar, qué va a hacer. Va a ingresar un registro, va a calcular los datos, va a replicar, va a duplicar, va a generar una nueva data. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, todo eso es lo que va, las acciones que va a hacer de un botón a otro botón, que activa, que no activa, en fin, ¿no? Todo eso es la lógica de la programación. Con respecto a la integración con bases de datos, eso lo vamos a trabajar aquí.
Entonces aquí, ¿qué debes saber? Debes saber conectar, o lo pongo conectar, o cuál sería integrar, digamos, ¿no? Integrar. Integrar bases de datos con los componentes de programación. ¿Estaría bien así? ¿O creen que estas dos capacidades en realidad deberían ir en uno solo? No sé, pregunto, porque así creo que lo está entendiendo también el profesor. Profesor Dixon, una duda. Sí, ¿Podría, por favor? sí, por favor. Oigan, yo tengo solamente 7 unidades de competencia. Al año puedo hacer solamente 2 módulos en el ciclo técnico, porque son dos años. Entonces solamente estaría colocando 4 módulos. ¿Es posible hacer al año 2 módulos nada más? Ya, a ver, primero le digo en general, la respuesta primero en general. Primero hay que definir cuánto va a durar el módulo en base a sus capacidades. El módulo por sus capacidades puede durar más, puede durar menos. O sea, puede ser que dure en 2 periodos académicos. Por tanto, en un módulo solo se hizo un módulo por año. Puede ser que el módulo, sus capacidades, se desarrolle solamente en un solo periodo académico. Por tanto, se desarrollarán probablemente 2 módulos en un año. En el caso de su programa, tienen 7 unidades de competencia, es bastante, a diferencia de cualquier otro programa. Entonces, para seguramente abordar en una cantidad de módulos, ha tenido que agrupar seguramente las unidades de competencia. En el agrupamiento, ahí es donde yo no sabría decirle, probablemente le den 3 módulos, incluso le pueden dar 2 módulos nada más. Un módulo en el primer año y otro módulo en el segundo año. Pero dependiendo de qué competencias están trabajando, ¿no? Por el tiempo. Puede ser que le dé 3 módulos. Y resulta que el primer módulo es bastante largo y se demora el primer año, los 2 periodos académicos. Y el siguiente módulo, el módulo 2, lo desarrolla en el tercer periodo y el módulo 3 lo desarrolla en el cuarto periodo. También puede ser esa otra opción, otra alternativa. Pero va a depender justo mucho de lo que ahorita estamos haciendo. ¿Cómo están determinadas esas capacidades? Ahorita, por ejemplo, tenemos en total nosotros, si es que no juntamos, tenemos hasta ahorita 8 capacidades para la primera competencia. Ya están, como justamente estamos revisando los indicadores, ya nos están dando una idea de qué cosa vamos a trabajar en cada una de estas capacidades. Y eso nos va a animar a decir cuáles se van a trabajar en el primer periodo, cuáles en el segundo, y con eso ya guardaríamos todo o todavía tendríamos que generar para un periodo más. Por ejemplo, yo les soy sincero, aquí estamos en la lógica de procesos de diseñar. Perfecto, diseña. Trabaja sobre los interfaces ya de frente, la interfaz final, ¿no? Ya está haciendo interfaces. Y para eso está usando HTML, está usando CSS, en fin. A veces esto, para aprender ello, seguramente dentro de los contenidos, ya justo se adelantaba el profesor también para ello, decían, vamos a desarrollar HTML, vamos a desarrollar CS, vamos a usar React, o solamente esos 2. Y el aprender el HTML no es que de frente vas a hacer las interfaces, ¿no? Sino lo que primero todavía va a hacer es la sintaxis, para qué sirven cada una de las directivas, ¿no? Todas esas cosas va a todavía desarrollar. Después en las S también igual, ¿no? Cómo se hacen. Y de ahí estarán aplicando ejemplos, ¿no?
y luego ya recién armará una interfaz que ya integre tanto hecho con algunas cosas en HTML, algunas otras cosas en CS, en fin, y así saldrá. Entonces ahí está cargándose todo, ¿no? Ahora, en desarrollar la lógica de programación es programar más o menos, es tener un ejemplo, casos en el cual nos piden cómo hacemos más o menos para un formulario tal, para, ¿no? Los formularios CRUD, para registrar, actualizar, en fin, registros, ¿no? De algunas tablas, algunos, en fin. Pero para programar se supone que tienes que conocer el lenguaje de programación. Si alguien dice, bueno, ahí mismo nomás pues recién aprendemos, ¿no? Aplicándolo ya a los ejemplos de los formularios CRUD, en fin. Pero siendo sinceros, a veces los lenguajes de programación para poder aplicarlos es preferible a veces conocerlos un poquito más, o sea, previamente hay que conocerlo cómo es el lenguaje, cuáles son sus sintaxis, cuáles las estructuras que tienen, ¿no? De las estructuras lógicas, ¿no? ¿Qué estructuras tienen lógicas tienen, ¿no? Los if, los bucles para hacer, ¿no? Cuando usan while, cuando usan tal. Y en base a eso eran ejemplos tal. Pero ya después tenían que ver con proyectos, ¿no? Y a programar componentes. Y ahí sí, a ver qué parte, qué vas a usar, con qué lenguaje vas a hacer, qué parte, en fin. Entonces, y ahí tenemos que tener ya en nuestros indicadores lo que estamos mirando, ¿no? Que nos ¿cómo vamos a verificar? Que haga su plan de pruebas unitarios, que documente esa parte, que haga, en fin, y está bien cargadito, ¿no? O sea, para solamente acá, por eso decían, un solo lenguaje, ahí se va a trabajar PHP, ya, perfecto, PHP. Y después otro lenguaje de programación no va a haber más. Supongo que acá sí, cuando dice construye sistemas, acá sí vamos a tratar otro lenguaje, que es Java. Ok, pero acá acuérdate que ya es para armar sistemas de información. Entonces, y en 16 semanas puede que no, solo nos acabemos todo el periodo armando el proyecto. Y en realidad, ¿y cuándo va a aprender el tema del lenguaje de programación como tal? Todo el Java, ¿no? Entonces, por ahí quizás debería otra capacidad que primero trabajen solamente el tema de lenguajes de programación o no lo sé. Claro que eso tampoco, no debería solamente ser lenguajes de programación porque también estamos yendo ya a una capacidad solo de dominio como temático, ¿no? Y eso tampoco configura una capacidad. Tendríamos que enfocar bien. Por eso que el colega ahorita me decía, a ver, hay que mirarlo con calma. Hay que usar la lógica de programación. Acá es la programación de los componentes. Y ahí pueden pensar, bueno, pero ahí mismo vamos a hacer la integración con bases de datos. Uno puede decir, pero a ver, en 16 semanas te va a alcanzar el tiempo si acá recién estás conociendo el lenguaje, estás haciendo los componentes, ¿no? Estás haciendo todos los pininos por allí. Puedes hacer alguna programación lógica para bases de datos, pero aquí es cuando ya vas a trabajar con la forma de cómo integrar con bases de datos, ¿no? Para generar variables de configuración global que permitan fácilmente enlazar con tus bases de datos, ¿no? Configurar el usuario y todas esas cositas. Yo le decía, eso aparentemente ahorita estaría bien quizás que vaya así por separado, pero son también ustedes los que tienen que decir si esto iría separado o iría junto para ir ya cerrando cada uno. Bueno. Si me permite, ingeniero, en realidad, en la parte de integrar base de datos, con lo que acaba de explicar, creo que nos ha iluminado un poquito más, ingeniero, le agradecemos. ¿Dónde estaría en todo caso el diseño de base de datos, ¿no? Donde voy a crear mi base de datos, voy a crear mis tablas, voy a crear las relaciones de las tablas. ¿Dónde estaría? ¿En qué unidad? Porque el alumno de frente ya no va a empezar digamos, a gestionar la base de datos, ¿no? Sino tiene que trabajar, digamos, con el PHP MySQL, con el WordBench, hay Erwin, justo el ingeniero anteriormente nos hablaba también para hacer diseño de páginas web. Me parece que integrar ingeniero, primero estaría diseñar base de datos. Entonces ahí podemos agarrar, por ejemplo, como tema ya lo que es el Erwin o otros como el Workbench,
qué sé yo, ¿no? O el del mismo SQL de Microsoft también tiene sus, para diseñar Así bases de es. datos, eso es bonito, podríamos indicarle al estudiante y sería genial. Ok. ¿Ya ven? Y así tenemos que, entonces nos damos cuenta de que en realidad va a faltar, por eso yo digo hasta ahorita, van 4, 5, 6, 7, 8 y probablemente se agregue un hito más o dos más. Y hay que ver ya cuáles más o menos se van a desarrollar primero, cuáles después y cuáles después, ¿no? Bueno, nos ha ganado ya la hora. Es un poquito tortuoso lo que hemos hecho, un poquito lento, pero era justamente para ya ir definiendo, ¿no? O sea, conociendo más conceptos, conociendo más algunas cosas estructuralmente, cómo estamos definiendo las capacidades. Y en base a eso ya después llevamos al formato, ¿no? Pero como les digo, partimos así en borrador, lo que ustedes han hecho también, ¿no? Con Héctor han hecho igual, ¿no? Han partido en borrador y han estado avanzando. Entonces, eso es lo que aquí estamos avanzando, lo dejamos hasta allí. Igual les voy a compartir este archivo para que ustedes sigan revisando y en base a eso para la siguiente sesión pues ya vengan ya mucho más reflexionados, analizado esto y vamos acelerando un poquito más. ¿Listo? Muy bien, colegas. Bien, gracias, ingeniero, muy amable. ¿Alguna consulta adicional hasta aquí al respecto? Muy bien.